Te invito a que busquemos la palabra del Señor en Mateo, capítulo 9, verso 35. Mateo, capítulo 9, verso 35. Amén. Le voy a dar lectura y lo haré en el nombre del Señor. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Que el Señor añade gracia y sabiduría a su palabra. El título como para poder orientarnos en el mensaje de la palabra del Señor es un corazón compasivo como el de Jesús. Ese es el título, un corazón compasivo como el de Jesús. Me llamaba mucho la atención cuando podía leer la palabra del Señor y dice que Jesús tuvo compasión de las ovejas que estaban, dice la palabra del Señor, perdidas, estaban desamparadas, dispersas, dice, como que no tienen pastor. ¿Cierto? Hace unas semanas atrás y por varios meses el Señor nos compartía y podíamos aprender del rebaño del Señor. Y hablábamos, y el Señor nos enseñó que era una oveja perdida también, que era una oveja o descarriada, la que estaba perniquebrada. Y nos fue enseñando el Señor la importancia de un rebaño, ¿cierto? Y aquí el Señor habla de que Él mira y nos da a entender que Él ve a todo el mundo, no solo a los que estamos acá, sino que a todos los que están afuera, como poder decirlo en un lenguaje más, o sea, como un prospecto de ovejas, que podrían ser ovejas, pero estaban perdidos, porque como no tienen, dice Él, y estaban dispersos, como ovejas que no tienen pastor, porque Jesús vino a enseñarle al pueblo de Dios al Padre, ¿cierto? Y vino para que el pueblo de Dios, que eran los judíos, vieran a Dios y reconocieran quién era el Señor, a Jesús, como el Mesías, y ellos no vieron a Jesús como el Mesías y no querían, y no estaban en su entendimiento, estaba entenebrecido y no pudieron ver en él a Dios. En un momento Jesús le dice, ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Y Tomás con mucha sinceridad le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a conocer el camino? Y lo hace con mucha sinceridad, pero ahí nos damos cuenta que sin duda el Señor lo fue usando para que esta palabra fuera hablando en nuestras vidas en estos tiempos. ¿Cuántas ovejas, cuántas personas en el mundo día a día hoy se pierden porque no quieren abrir su corazón a Cristo? No quieren abrir su corazón al Señor y día a día, y siempre me recuerdo cuando llegamos a la iglesia, estaba a la iglesia Casa Oración, Padre Hurtado, nuestro pastor, estaba impartiendo un estudio bíblico y era un estudio bíblico que era fuerte para escucharlo, porque muchas veces habíamos escuchado o participado en estudios bíblicos que eran más simples y se pasaba muy, muy rápido un tema. Y siempre se habló, cuando llegó acá se tocaba el tema del infierno. Debe acordarse, hermano Luis, quizás cuando el pastor no enseñaba aquello, ¿cierto? Hermano Benjamín, ¿se acuerdan? Y era tan fuerte el tema, tan profundo que el siervo de Dios nos enseñaba y que caló profundo también en mi corazón, porque en un ejemplo que el pastor nos decía, muchos creyendo que van a ser salvos o viviendo la vida como quieren vivirla, van a llegar un momento al infierno
en donde hay un cartel que dice, no hay esperanza. Y es fuerte decir, que leer e ir caminando con dolor, con gemidos, y alguien que lo está dando en el fuego, dice la palabra del Señor, pero que diga, no hay esperanza. O sea, no hay salida. No hay ninguna oportunidad más. O sea, perdieron todas las oportunidades de ser salvos y ser hijos de Dios. Y ese tema también a uno, sin duda, le da un tanto de gratitud en el corazón, porque el Señor nos atrajo a nosotros con lazos de amor y podemos ser hoy hijos de Dios. Y si somos fieles hasta el fin, vamos a ser librados de la condenación eterna. Y si somos fieles hasta el fin, vamos a vivir una vida eterna con gozo en Cristo Jesús, alabando al Señor, disfrutando de lo que Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vamos a estar disfrutando un día ahí. Pero a la vez ponía gozo en mi corazón aquello y esa enseñanza, pero también colocaba tristeza al ver que familiares, que lo veía en un inmediato, un próximo, un familiar, un amigo, que estaban cerrados o siguen estando cerrados y no quieren entender que de esta vida sí hay otra. Y no quieren entender que este es el momento para entregar la vida a Cristo el Señor, arrepentirnos y servir al Señor. Y eso es lo que leo en esta enseñanza que el Señor nos da. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. No tenían ninguna esperanza. Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Que dice, mire, lo quiero llevar al libro de Romanos. El Señor nos va a llevar al libro de Romanos capítulo 1, versículo 20. Lo voy a leer, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciendo que lo que Dios creó, cómo Dios libró al pueblo, lo que Dios ha hecho, que a lo mejor no veían a Dios, pero sí veían el poder de Dios actuar en todo el peregrinar también del pueblo de Dios, ¿cierto? Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y claro, la palabra está siendo exhortada para quienes eran el pueblo de Dios. Estaba siendo exhortada para aquellos que tuvieron la oportunidad en algún momento de ser salvos. Y nos exhorta también la palabra a nosotros. Pero, ¿qué nos dice acá? Que el mundo conoce de un Dios, sabe de un Dios. El mundo, y podemos llevarlo, más que cuando se habla del mundo es como muy general, pero cuando hablamos de un amigo, de un familiar o de quien usted ama y no conoce al Señor, usted lo escucha hablar y dice: sí, yo tengo fe, yo creo en Dios, o el de arriba cuando hablan de repente, o yo confío en el de arriba, que el de arriba va conmigo. Lo dicen de alguna manera u otra. Pero dice la palabra del Señor, habiéndolo conocido, no le dieron gracias. Si lo vamos al plan de salvación, no se arrepintieron, no se han arrepentido, no han vivido este metanoia que el Señor nos enseña, sino que siguieron su vida envanecidos en su razonamiento. ¿Y dónde está el mundo hoy en día? ¿Dónde están amigos, familiares, que los amamos, que cuántas veces los llevamos a la oración y oramos por ellos, o quisiéramos que estuvieran acá con nosotros, alabando al Señor, o a lo mejor no en este lugar,
que estén en otra iglesia, pero que hayan reconocido a Cristo y estén alabando al Señor. Un buen vecino que es muy cordial con usted, compañero de trabajo, que es cordial con usted quizás, o que quizás no es cordial, pero usted lo ve pasar y dice, es una buena persona, tiene una buena familia, pero no conoce al Señor. Y están envanecidos en su razonamiento. Están viviendo el día a día y mientras más puedan obtener, mientras más puedan alcanzar para saciar esa necesidad de paz en el corazón, de placer en el corazón, que cuando lo logran, algo más. Y los vemos y a veces me ha pasado, y soy honesto, muchas veces digo, y a veces veo que alguien se empeña, se esfuerza, y claro, no es cristiano, pero tiene una tremenda casa, tiene un tremendo auto, y uno dice, no, ahí tengo el sudor del año del níspero todavía. No es una envidia, a lo mejor por decirlo así, pero vemos que logran lo que están buscando. Trabaja todos en la casa y logran lo que están buscando, pero al final del día están vacíos. Emprenden un negocio, les va bien, tienen para vivir bien, pero cuando Jesús dice el amor al dinero es peligroso. Ahora voy a invertir en otra cosa. Y ahora voy a invertir en otra cosa. Tratando de encontrar algo que se los sacie, o están tratando de encontrar aprobación de sus pares, o que los validen. Están envanecidos en su razonamiento. Envanecidos en que si logran algo, van a ser reconocidos y van a sentir paz, van a sentir tranquilidad, van a sentir alegría en su corazón. ¿Qué pasa? El tiempo no lo logra, pasa el tiempo no lo tiene. Esto no lo van a lograr, y la palabra del Señor hace un par de semanas atrás, la semana pasada, nuestro hermano Luis, el Señor lo guiaba a hablar de la plenitud en Cristo, ¿cierto? No van a sentirse nunca plenos si Cristo no está en medio de ellos. Que el Señor nos guarde. Y su necio corazón fue entenebrecido, dice la palabra del Señor. Eso pasó y está pasando hoy con el mundo. Su necio corazón está siendo entenebrecido. Entonces, nosotros hoy entendemos y nos alegramos porque somos hijos de Dios. Nos esforzamos y vemos que nuestros familiares, que a quienes amamos, han partido en los brazos del Señor y nos gozamos, ¿cierto? No hay tristeza en nosotros porque murió un familiar que partió siendo fiel al Señor, porque sabemos a dónde va, ¿cierto? Y decimos nosotros, la delantera nos lleva, siempre decía un hermano que yo conocía anciano, solo la delantera nos lleva, si somos fieles al Señor. Sin embargo, cuando vemos a Jesús, que dice, al ver la multitud tuvo compasión de ellos, lo que Jesús también está esperando, que Cristo en nuestro esfuerzo, que el Espíritu Santo en nuestros corazones nos haga tener compasión por los que se están perdiendo, por los que día a día van cayendo cuando mueren sin haber creído en el Señor al infierno o una condenación eterna. Nosotros estábamos condenados y esa era nuestra sentencia. Cantábamos la alabanza el otro día que
el Señor cuando habla de la alabanza de que anuló el acta de los decretos, ¿cierto? Eso lo habla también en Efesios, ¿cierto? Y anulaste, cuando lo dice el Señor, que estaba en contra de nosotros y estábamos condenados y nuestro destino era nada más y nada menos, y qué feo decirlo, pero era el infierno. Ese era nuestro destino. Nuestra sangre no corre, nuestras venas no corre sangre judía, ¿cierto? Israelita, que era el pueblo escogido por Dios. Pero bendito el día cuando Cristo, el Señor, vino a la tierra y dijo: yo iré, Padre, y murió en la cruz por usted y por mí. Y hoy nosotros podemos ser salvos, y como lo dice el libro de Efesios también, no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Sino que es por gracia. Somos hechura del Señor, somos salvos por Él, y qué bendición la que hemos alcanzado nosotros, hermanos. Y no porque usted o porque yo hice algo bueno o nuestro pastor hizo algo bueno, sino que fue solo y ha sido solo misericordia del Señor. Debemos ser fieles al Señor, debemos abrazar esta salvación tan grande y no descuidarla, de estar siempre congregándonos, de estar siempre alimentándonos de la palabra del Señor, de estar siempre buscando la presencia del Señor. El Señor nos amó antes, dice la palabra del Señor, incluso de la fundación del mundo. Vamos a leer el libro de Efesios 1, verso 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Jesús, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No estoy hablando de una predestinación, no está hablando de la predestinación, y claramente el Señor ya nos aclaró esto, sino que el Señor es omnisciente y Él conoce todo, y Él sabía desde la fundación del mundo que un día usted y yo íbamos a reconocer a Cristo como nuestro Señor. Y lo reconocimos, gracias al Señor, ¿cierto? Y alabado sea el nombre del Señor por ello. Pero, ¿sabe, hermanos? Hay algunos que todavía siguen condenados. Hay algunos que todavía tienen la oportunidad de ser salvos y ser hechos hijos de Dios. Y viene la palabra que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando dice: pero ¿cómo irán? ¿Cierto? Si no hay quien les predique. Que el Señor nos ayude. Hay quienes piensan en su razonamiento y en su vanidad de la vida que están viviendo, que no necesitan un Salvador. No necesito un Salvador. No necesito cambiar mi forma de ser porque tengo todos estos proyectos hasta que llegue a los 80 años, 90 años, y cuando termine mis hijos, y tiene todo un proyecto para vivir, porque está bien, porque está cómodo, a lo mejor tiene un buen ingreso, y no necesitan un Salvador. Pero ellos no saben que necesitan un Salvador. Ellos, sin darse cuenta, como hace un rato atrás lo ilustrábamos, están en una búsqueda constante, y que algunos, de acuerdo a su nivel socioeconómico, pasan por los vicios, por las drogas, por el alcohol, buscando cómo saciar esa necesidad de paz en su corazón, y quienes tienen un nivel socioeconómico mayor adquiriendo cosas, otros viajando, otros comprando cosas o invirtiendo,
de acuerdo al nivel socioeconómico, siempre están buscando algo. Se da cuenta que al final están tratando de buscar algo que les dé consuelo, que les dé paz. Que el Señor nos guarde. Y lo que dice el libro de apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como el Señor nos ha ido hablando, hermanos. Nos hablaba la semana pasada de la plenitud que tenemos en el Señor Jesús. Para el alma que está vacía, para, vuelvo a insistir, el amigo, su vecino, su familiar, que se siente vacío. El único que puede llenar su vida es Cristo el Señor. Pero hoy el Señor nos está enseñando todos los domingos, de nuevo, cómo servir al Señor. Debemos servir con alegría, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos está guiando. Y cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Lo hacen en un signo de exclamación, el apóstol. Y lo coloca en la palabra del Señor, sale con un signo de exclamación y dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que el Señor nos guarde. Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Sirvamos al Señor, hermano. Es tiempo aún de seguir sirviendo al Señor. Hasta que Cristo venga, sigamos sirviendo al Señor. Él nos da esta bendición que no cualquiera tiene, de poder hablar de sus maravillas, de poder hablar de esta salvación tan grande, de poder hablar de las riquezas que dice el apóstol Pablo, de poder hablar de esta llenura que usted y yo podemos sentir cuando buscamos de rodillas, cuando nos quebrantamos en el corazón y nos doblamos delante del Señor y nos quebramos delante de Él, la situación que estemos pasando, esta paz que nadie la entiende. Esa paz que viene a la vida con que hay una prueba, una dificultad, aunque haya a lo mejor pobreza o tengas riquezas y te sientas en alguna situación compleja, hay una paz. ¿Cierto? Amén. El que está al lado no la tiene. Tengamos compasión de ellos. Y no porque lo digo yo, sino que Cristo lo enseña. Y Cristo Jesús nos enseñó. ¿Y qué debemos ser? Dice el apóstol Pablo: imitadores de mí, como yo de Cristo, dice el apóstol, ¿cierto? Debemos ser imitadores del Señor. Y que el carácter de Cristo se vaya formando en nuestra vida. Y como Él tuvo compasión de los que estaban perdidos, nosotros tengamos compasión, mis hermanos. Y si vemos que mejor más que si vemos dar el ejemplo, no seamos prejuiciosos. Muchas veces somos prejuiciosos y dicen: ¿qué va a ser salvo este? ¿O qué te va a recibir al Señor? O vemos a alguien a lo mejor muy liberal, o vemos a alguien borracho, o vemos a alguien distinto o perdido a lo mejor en el pecado, y a veces el Señor nos dice: habla, y no lo hacemos. Porque nosotros somos prejuiciosos y decimos: bueno, somos selectivos. Este está bueno para que vaya a la iglesia, ahí lo llamo. Este de acá está bueno para que vaya, además tiene buen auto, así que va a llegar a la iglesia. Y somos selectivos. Alguien por ahí decía: este tiene pelo rubio, ojo azul, está bueno para que vaya a la iglesia. No, hermano, no seamos selectivos, sino que, como Jesús nos enseñó, a nadie, mi hermano. Y a veces
miramos también al extremo y decimos, no, pero este tiene de todo, este no necesita a Cristo. Que a lo mejor está pidiendo a gritos que alguien le hable del Señor. Y su corazón está gimiendo para que alguien le hable de la verdad, del camino, y nos quedamos callados porque nuevamente somos selectivos. Y vemos que alguien que está sufriendo, aquí está la oportunidad para hablarle del Señor. Claro, a lo mejor hay un corazón más sensible. Puede ser que esté más pueda percibir mejor la enseñanza, pero el Señor nos llama a predicarle su evangelio y la palabra del Señor a todos mis hermanos. Si tu familiar te mira de reojo y no te quiere a veces, ámalo, ora por él para que se arrepiente y vuelva al Señor. Si tu vecino a veces es medio jodido, oremos por él. Y ¿qué sabemos? Poderoso es el Señor para que un día esté con nosotros alabando al Señor. Que el Señor nos ayude. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que hoy está pasando en las personas del mundo. Y le hablan de Cristo y no quieren recibir. Y que nosotros somos los locos o nosotros somos los pobres porque el Evangelio era para los pobres y no para los ricos, ¿cierto? En algún momento pasó y hoy pasó que ser evangélico te da un mejor estatus también. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso, mis hermanos, sino que el Señor nos guíe a hablar de su palabra en cada momento. En cada instante que el Señor nos mande, vamos a hacerlo con temor, con amor, y vamos a hablar de las maravillas del Señor. Mire lo que dice Eclesiastés 3, verso 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por esto, lo que decíamos recién, el corazón del hombre es eterno. Y nuestro corazón es eterno y hoy ya estamos viviendo parte de esa eternidad. Pero hay un lugar que en esta vida vamos a vivir 80 años, 70, 80 años, y hay un camino que se toma. Eternamente con el Señor o eternamente en el infierno. Que el Señor nos ayude. Así que, hermanos, alentémonos, que haya fuego en nuestro corazón, que haya fuego en nuestra vida cuando siempre me recuerdo las palabras de Jeremías, cuando a pesar de que lo golpeaban o lo encerraban o lo dejaban con el cepo, como dice la palabra del Señor, o lo metían en un pozo, y él decía: ya no quiero predicar más, ya no quiero hablar más, y él dice de repente, el mismo Espíritu Santo, el Señor lo alentaba y él decía: pero había un fuego dentro de mí, había un fuego dentro de mi corazón que me hacía hablar lo que el Señor me mandaba. Que el Señor nos ayude, hermano, a cada uno, de acuerdo a la medida que tengamos y el entendimiento que vamos adquiriendo de la palabra del Señor, aunque sea un versículo, aunque sea un capítulo, aunque sea la panorámica completa de la Biblia. Si es un versículo el que se ha aprendido, se ha conocido, compártalo. Y compártalo. Pero ¿cómo voy a compartir solo un versículo? ¿Sabe quién hace y quién convierte de pecado? ¿Quién convence de pecado? No es usted, no soy yo. Es la palabra del Señor. Ella es la que convence. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Pero la palabra del Señor es la que va haciendo vida en él. No mis palabras, que a veces son dulces, son amorosas. Mis palabras a veces son muy cordiales. Y amo a la persona y le quiero decir palabras lindas. Pero eso no sirve de nada. Si va con un trocito, que sea un pequeño trozo de la palabra del Señor. Si puede compartir más, hágalo y compartamos la palabra del Señor. Y ella va a seguir redarguyendo, dando vida, y la persona se va a ir acordando
de lo que podemos compartir con Él. Que el Señor nos ayude. Dice Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Nuevamente lo habla, ¿cierto? Y el apóstol lo reconoce, que es lo que había pasado. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón de ellos. Entonces, ahí le está, y nos está diciendo a nosotros, que no estemos y que no seamos como ellos y que andemos en la vanidad de nuestra mente, sino que sirvamos al Señor, y sirvamos con gozo al Señor, sirvamos con alegría al Señor, y que podamos ser sabios para poder compartir de la palabra del Señor. Solo Jesús, mi hermano, pudo darnos vida a nosotros. Solo Jesús pudo traer a nuestro corazón vida. Y esa vida que es en Cristo Jesús, y que es la que usted y yo tenemos, debemos compartirla con el que está al lado. Debemos compartirla con su prójimo, con el mundo. Debemos compartirla, hermanos. Para eso tenemos que tener también y ser cuidadosos de un buen testimonio. Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro actuar. Llega el momento de que podamos compartir la palabra del Señor, pero sabe que a veces no reciben la palabra del Señor porque no tenemos buen testimonio. Y que el Señor nos ayude a nosotros a ser ejemplos con nuestros vecinos, en el trabajo, en el colegio, donde estemos, podamos ser ejemplos, y así que cuando el Señor nos vaya a usar, la palabra del Señor haga vida en estas personas y no haya tropiezo, no haya una piedra de tropiezo ahí que digan: pero ¿cómo me va a hablar del Señor alguien que no demuestra que es un verdadero cristiano? Que el Señor nos ayude. Jesús dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La bendición que tenemos los cristianos, y en el mundo pueden haber muchas religiones, pero la bendición que nosotros tenemos, hermanos, está más, quiero irme no tengo tantos argumentos como para irme a la ciencia, pero está más que comprobado de que la palabra del Señor es fiel, es verdadera, es inerrante, que en ningún momento hay un error en la palabra del Señor, y que las promesas del Señor son fieles. Está más que comprobado que en esa tumba donde murió Jesús estaba vacía. Han muerto grandes hombres y todavía están en esas tumbas. Y ahí están esperando que resuciten quizás algunos, para que sea el Dios de ellos, ¿cierto? Pero la tumba de Cristo está vacía. Está comprobado científicamente. Y claro, y en el camino quieren decir: encontramos dónde estaba. Y en la historia van queriendo dañar un tanto la fe. Pero los milagros, las sanidades, y para concluir, la resurrección de Cristo es la que hoy nos tiene aquí. Y nos tiene con vida espiritual a nosotros, y es la convicción que hoy tenemos, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, solo, como dice la palabra del Señor, somos salvos si creemos en Cristo el Señor. Y esta bendición no la tiene cualquiera. Y esta bendición no la tiene el mundo. Y somos salvos al creer en Cristo el Señor. Y esta bendición la debemos compartir. Y Jesús nos exhorta y nos envía a ir por el mundo y predicar su evangelio a toda criatura. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. El mundo, mi hermano, se encamina
a la condenación eterna. Y lo estábamos recién conversando. Se encamina a esta condenación y se encaminan a este sufrimiento eterno. Y, como decía Romanos, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? Así que los invito y les aliento, mis hermanos, la palabra del Señor nos invita y la palabra del Señor nos manda de una forma imperativa, una forma de que lo debemos hacer, que es ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice Lucas 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Juan 3, 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y él vino a buscar lo que se había perdido. Y dice Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo el Señor. Hechos dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso es, solo en Cristo el Señor. Nadie más, mis hermanos, ha resucitado de los muertos. Nadie más. Nadie más pueden haber muchas religiones, pero ninguna de ellas, su líder ha resucitado. Mas Cristo el Señor resucitó. Mas Cristo el Señor resucitó y vuelvo a repetir y dijo, y me voy a preparar lugar para vosotros. Que el Señor nos ayude. ¿Quién necesita un Salvador si no sabe que está perdido? Y para eso es donde nosotros debemos poder compartir también con nuestros amigos la palabra del Señor. Y que puedan entender que somos eternos. Y que puedan entender que hay dos opciones para vivir la eternidad. Si no necesitan Salvador, si no se dan cuenta que necesitan ser salvados, no van a abrir su corazón. Así que sigamos orando al Señor y oremos para que quienes el Señor ha preparado para que sean salvos puedan ir abriendo su corazón al Señor. Hoy la mayoría de los hombres piensan que son salvos por las buenas obras. Y se hizo un estudio y una encuesta, que mostró que el 70% de las personas cree que la posibilidad de llegar al cielo es por las buenas obras. El 70% de la muestra que se hizo de esta encuesta dice que es por las buenas obras, pero no mencionan a Cristo. No mencionan que es por misericordia, no mencionan que es por que somos justificados, sino que dicen que es por las buenas obras. No sé si alguna vez, parece que alguna vez les conté que me tocó hacer un diplomado en una universidad, la Universidad del Desarrollo, que era un poco cara. Por mis medios quizás no lo hubiese pagado, siendo honesto, la empresa me lo pagó. Y pude estar en este diplomado con muchos hombres, empresarios, hombres grandes, porque claro, ellos quizás podían costear este diplomado. Yo estaba ahí un pollo al lado de ellos, es decirlo ahí, pero mientras fui viendo, había personas muy buenas personas. Me encontré por ahí con uno de ellos y que me llamaba mucho la atención, que era una persona muy respetuosa, tenía un buen vocabulario, no ofendía a nadie, y me fui acercando en el tiempo, fue largo, fueron como casi un año, este diplomado, y en el tiempo me fui acercando a él, y yo pensaba que era cristiano, no tenía grandes vicios, bien un empresario, y en un momento llega y me dice, yo quiero
ganar de tal forma que tenga para vivir bien, y hablaba de los 3/3, y dijo, para vivir bien, una para invertir y otro para regalar o para dar al que necesita. Y era un muy buen sentir, tenía un muy buen corazón. Hasta que yo le hice la pregunta, ¿tú eres cristiano? En algún momento lo compartía, no, yo no soy cristiano, me dijo todo, que no compartía ninguna religión, que no creía en la religión, pero que sí creía que si era buena persona, iba a ser considerado de cierta forma, en lo que él pensaba. Y claro, y el mundo piensa esto, que siendo buenas personas, hoy nos vemos desde varias perspectivas, grandes donaciones que se dan de algunas personas que mueren, o de algunas personas que en la vida constante dan grandes donaciones, piensan que por eso se ganan el cielo, por decirlo de cierta forma. Pero Jesús lo dijo súper claro, el único camino al Padre que era Él. No había otro camino hasta Él. Y no es por obras, como dice, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo del Señor. Que es un regalo que el Señor nos dio. Así que, ¿cuántos hoy? Hay cristianos que en las iglesias piensan todavía que la salvación es por obras. Todavía piensan en las iglesias que mientras entregan los diezmos y traen las ofrendas, están siendo considerados por el Señor. Y no reconocen, y no hay un verdadero nacer de nuevo en el corazón, sino que siguen viviendo una vida religiosa. Que el Señor nos ayude a nosotros, mis hermanos, a poder ser verdaderos hijos de Dios, y que podamos hacer oído, estar atentos a este llamado o a esta invitación que nos hace el Señor, a tener la compasión que Cristo Jesús tuvo y que nosotros también la podamos tener. Nosotros estamos seguros, mis hermanos, a dónde vamos. ¿Cierto? ¿Usted está seguro a dónde va? Si a lo mejor está escuchando por primera vez el mensaje o no tiene la seguridad a dónde va, o quizás tiene algunas dudas, sea honesto como fue Tomás, cuando dijo, ¿cómo podemos saber a dónde vas? Si no sabemos a dónde va, ¿cómo podemos saber el camino? Lo invito a que sea honesto, y si está por primera vez escuchando el mensaje, escriba a la iglesia. Nuestro pastor, con mucho amor, le va a guiar en lo que es el plan de salvación del Señor, y le va a entregar lo que es la palabra del Señor. Estamos seguros a dónde vamos. Y estamos seguros, mis hermanos, y por eso tenemos que seguir siéndole fiel al Señor, y debemos seguir adelante sirviendo al Señor. Dice el libro de Proverbios, hablando de nuevo cómo el hombre cree que está hoy en día. 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es de muerte. Si yo sigo los 10 mandamientos y los cumplo a la perfección. Conversaba también con un doctor una vez y decía, pero mira, yo me preocupo de esto, yo le pago incluso más de lo que corresponde a la nana, me decía él, y trato de hacer bien las cosas, y al final creía que haciendo las cosas, siendo buena persona, iba a alcanzar al Señor. Después me terminé dando cuenta que era un masón. No me lo quiso decir cuando conversábamos, cuando me lo terminó diciendo que era así. Claro, que por buenas obras iba a alcanzar el cielo, iba a alcanzar a ser un hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Que el Señor nos ayude. Tenemos un mandamiento claro, mi hermano. Tenemos un mandamiento claro, y
Y hoy el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor de empezar a evangelizar el lugar. Y para empezar a evangelizar, en nuestro corazón debe haber compasión. En nuestro corazón debe haber amor. En nuestro corazón debe haber este amor por las almas que están perdidas o que se pueden estar condenando. Y cuando lo hagamos con un corazón lleno de amor. Y si vamos a entregar un tratado como el Señor nos ha guiado al siervo de Dios, entreguémoslo o la dirección de la iglesia con palabras llenas de amor, que salgan llenas de nuestro corazón del Espíritu Santo y que puedan, más que, como bien nos decía el pastor, estar ahí y quedarnos pegados 1 hora o media hora hablando con la persona, que sea la palabra del Señor la que vamos a compartir o esta invitación que vamos a compartir, que vaya con fuego, que vaya con amor, con la llenura del Espíritu Santo y sean atraídos aquellos que han de ser salvos para la gloria del Señor. No para que después digan, yo le entregué a este que viene ahí el tratado, sino que es para la gloria del Señor. Estemos en comunión, estemos orando por esto. La invitación del Señor es que estemos orando, estemos preparando nuestro corazón, estemos preocupados de estar unidos en un solo espíritu para este trabajo que el Señor nos va a encomendar, mis hermanos. Y la palabra del Señor Jesús fue clara y sigue en pie hasta hoy en día: ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Que el Señor nos guarde. ¿O a usted no le importa si se pierden? Alguien puede decir, a mí no me importa si se pierden. Allá ellos, yo ya estoy en el camino. Puede ser válido, siga adelante, se refiere al Señor, pero creo que cuando la palabra del Señor nos habla, uno debe obedecer. Y yo creo que no solo es en obediencia, va en obediencia sin duda, pero también es el Espíritu Santo el que nos va moviendo. Este nacer de nuevo que hay en la vida del verdadero cristiano hace que sea el mismo Espíritu Santo, Jesús en nosotros, que nos haga ir a conversar, a hablar de Él, a hablar de sus maravillas, a hablar con el vecino de nuevo, a hablar con aquel que necesita. A veces nos comprometemos más con el trabajo, nos comprometemos más con un compromiso con los amigos, y mira atrás no es digno de servicio. El tomar el arado, mis hermanos, es que se engancha en tierra, el caballo empieza a mirar y hay que afirmarlo y seguir mirando al blanco adelante y seguir sembrando la semilla y seguir sembrando la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Y me recuerda las palabras de los primeros discípulos cuando los encarcelaban o cuando les decían que se callaran y si no los iban a matar. Y ellos decían, así como Jeremías, ¿cierto? ¿Cómo podemos dejar, decían ellos, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído? ¿Ha visto usted la gloria de Dios, mi hermano? Hemos visto nosotros cómo el Señor ha hecho milagros en nuestro entorno, en la iglesia. Hemos visto varios milagros. Hemos visto cómo el Señor cambió la vida de personas en la iglesia que estaban consumidas en algún vicio en particular. Y vemos hermanos que hoy amamos, que están con nosotros y que el Señor les salvó, les dio la salvación. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo podemos callar?
¿Cómo podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído? Isaías, lo mismo que decía el libro de Romanos, Isaías 52, verso 7, dice: cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Que el Señor nos guarde, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice en Sión: tu Dios reina. Hoy en día, yo me recuerdo cuando era pequeño, tenía la edad de mis hijos y un poco menor, nos subíamos a una camioneta a las 8 de la mañana en invierno, una Chevrolet Luz blanca, siempre me acuerdo que era de un tío, y nos subíamos a la camioneta atrás, íbamos como 10, 12 personas atrás, estábamos 2 y 3 adelante, típico el predicador que se da adelante. Íbamos atrás nosotros y íbamos a predicar. Por lo menos eran unos 20 kilómetros de donde estaba la iglesia. Empanados de frío, créanme, empanados de frío. Llegábamos al lugar, había nieblina, había de todo, y se hacía un punto de predicación. Yo ahí, con mi papá, con mis algunos primos y los hermanos de la iglesia, íbamos a predicar a ese lugar. Y el otro día, esta semana, no me acordaba, y decía: mira el esfuerzo que hacíamos. Quizás era porque yo meditaba, decía: había fuego en el corazón para ir a predicar, o era religión, y solo lo hacíamos porque era lindo. Yo veía hermanos que lo hacían con fuego en su corazón. Yo veía hermanos que lo hacían con mucho amor. Y hoy estamos ahí encerrados en la casa. El método es distinto. Antes era muy fácil ir a un campo, a un lugar, a un pueblo, con un megáfono y hablar de la palabra del Señor. No había ruido, no había autos, no había equipos de música que te colocaran al lado. Entonces hoy hay que se hace de una manera distinta y hay que ser más sabio, ¿cierto? Y vamos a ir a compartir la palabra del Señor, pero vamos a ir con fuego en el corazón. Vamos a ir con amor en el corazón. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. No lo haga por religión. No lo hagamos porque va a ser un lindo evento. Oremos al Señor. Preparemos nuestra vida para ir y poder compartir la palabra del Señor. Para terminar, mis hermanos, leo los mismos textos del inicio que dicen en Mateo 9, verso 35. Después de que Jesús había sanado varios enfermos, había predicado el sermón del monte maravilloso, donde hablaba del carácter de Cristo en nosotros también, había sanado a paralíticos, a ciegos, y dice Mateo 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha más, los obreros pocos. Que el Señor confirme su palabra en nuestra vida y nos ayude a nosotros, mis hermanos, a primero hacer, como dice el apóstol, regocijaos en el Señor siempre, a tener ese regocijo en nuestra vida de que somos hijos de Dios, y después compartir esta salvación tan grande que el Señor, este camino tan grande que el Señor nos alumbró a nosotros. Le invito a que oremos al Señor y que demos gracias por palabra. Amén. Damos gracias, Señor, por tu gran amor, por su bondad, porque usted, Señor, a través de Jesús, nos justificó, nos hizo sus hijos, Señor. No hay condena para nosotros, Señor, y en usted somos salvos. Gracias, Padre, por tu amor, por habernos amado, Señor, desde antes que nosotros te amáramos. Ayúdanos a serle fiel, ayúdanos, oh Señor, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos, oh Señor, y a obedecer, Padre, este mandamiento, Señor, de predicar tu evangelio a toda criatura. Ayúdanos a poder amar, Señor, a aquellos que
están perdidos, Señor, y están condenados, y poder predicarles de tu verdad. Y amarles quiere decir que podamos estar orando y podamos compartir la enseñanza y el plan de salvación que tú nos entregaste, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por Cristo nuestro Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por este regalo, Señor, y esta salvación tan grande. Te amamos, Señor, y te adoramos, y te bendecimos, y te rogamos, Señor, que ponga en nosotros el obedecer y el hacer tu voluntad día a día, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.